Siendo las 13 horas con 2 minutos del día 19 de julio de 2021, se da inicio a la cátedra del curso de recuperación académica de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho, concordante con el semestre 2021-1 del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, grupo o salón número 1, en un horario de 13 a 15 horas. A continuación se procede a dar 5 minutos a los alumnos como tolerancia para que entren al aula virtual. Buenas tardes, jóvenes, a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Ok, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Carlos, a ver, un tema. Antes de iniciar con la sesión del día de hoy, tenías por ahí, creo, algunas dudas, ¿no? Referentes al trabajo de investigación. Sí, maestro, era más que nada sobre las citas. Citas de En, investigación. Ok. sí, en el trabajo por lo regular, cuando no, bueno, en mi caso, cuando nos piden trabajos de ese estilo, por lo regular las citas textuales y las referencias van conforme al mismo tema de que nos dejó, por ejemplo, en el libro de Juan Brown, por decir las citas textuales, por lo regular pongo yo lo que la cita textual ¿Alguna cita textual y referente al libro de Juan Brom que él mismo utiliza? sí, con su respectivo pie de página y después lo pongo en la referencia. Sin embargo, me surgió una duda con el aspecto en el de Juan Brown, porque si nos estamos basando en el libro de para comprender la historia de Juan Brown, también tendremos que buscar otras referencias que apoyen al tema principal, porque si no nada más sería la referencia a la de el libro Juan Brown, básicamente, bueno.
Es como yo lo entiendo. O si no, si tengo que hacer el trabajo y más aparte agregar dos referencias más con sus respectivas citas textuales para apoyar al mismo trabajo. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas. A ver, dentro de los requisitos que yo les pedí son dos cosas diferentes. Número uno, les pedí que trabajaran con citas a pie de página. Y por otro lado, también les pedí que consulten por lo menos 3 bibliografías para enriquecer su investigación. A ver, el hecho de que trabajen con citas para mí es importante porque el día de mañana, si ustedes tienen en mente hacer algún tipo de posgrado, pues les van a pedir no 3 bibliografías, les van a pedir 20, 30 bibliografías, 50 bibliografías. Entonces, me interesa, número uno, que utilicen bibliografías para enriquecer su investigación. Por ejemplo, si tú estás hablando de Juan Brom y dice Juan Brom, la historia se estudia desde el punto de vista científico para no cometer los errores del pasado, ¿ok? Y a lo mejor eso Juan Brom lo refiere, pero tú consultas otro libro de historia de cualquier otro autor para enriquecer tu investigación. Esta frase la retoma también Juan Pérez en su libro La historia como ciencia, ¿ok? Número uno, ya estás consultando un libro novedoso. Yo les pido que por lo menos ahorita se acostumbren a trabajar por lo menos con tres se me hace prudente para ahorita que se están acostumbrando a hacer esto. Y dos, el tema de las citas pueden ser de la bibliografía adicional que ustedes consulten, o puede ser también del mismo Juan Brom, si tú consideras que es prudente hacer alguna cita referente a Juan Brom, a lo mejor haces algún comentario a pie de página, pues también lo puedes hacer de esa manera. A mí lo que me interesa son dos cosas, que aprendan a trabajar con citas a pie de página, o citas o comentarios a pie de página, y dos, que consulten 3 libros para su investigación. Ya lo demás pues es libre. Si tú consideras que esas citas pueden ser del mismo Juan Brom o de alguna de esas 3 bibliografías que pido, pues bueno, puede ser como tú lo decidas, ¿no? ¿Sí me expliqué o no? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Alguien más, Darina o Stephanie, tiene alguna duda de esto de las citas o del trabajo? No, ninguno. Ok, muy bien. Esa me fue Darina. Pues casi somos dos prácticamente. Ok. A ver, mi estimado Carlos, ¿qué vimos la última clase? Bueno, para empezar, vimos lo que las partes, bueno, la constitución para su estudio de cómo se dividían. Eso lo habíamos visto hace 2 clases, pero retomamos lo que era de qué se trataba cada parte, es decir, la dogmática, que trataba básicamente de los derechos humanos y las garantías individuales, eh, la orgánica, que hablaba sobre las facultades del poder de la Unión o de los poderes de la Unión, eh, la social, que protegía a los grupos desfavorecidos, eh, la pragmática, que eran, se podría decir que los planes del gobierno para dirigir el Estado, y la sistemática, que era un conjunto ordenado de leyes. Después vimos lo que era como un esquema de Maynes, que básicamente eran 3 circulitos. En el primero, que era el derecho vigente. En el derecho vigente era básicamente, pues, cuando las leyes están, ¿cómo puedes? Pues, sí, que están en la actualidad. En el segundo circulito, o en el número 2, era que era básicamente que era el que estaba vigente la norma, la ley, y aparte tenía derecho intrínsecamente válido, que era básicamente que resolvía un problema o que tenía un contenido, pero carecía de todo derecho positivo, que es decir, que de toda la ¿cómo se llama? De toda legislación, podría decirse. Después era el circulito número 3, que era básicamente que solamente tenía derecho intrínsecamente válido, pero carecía de derecho vigente y de derecho positivo. Después estaba el número 4, que básicamente tenía derecho formalmente válido o derecho vigente, y tenía derecho positivo, pero carecía de todo derecho intrínsecamente válido, es decir, no tenía contenido, por lo tanto no era válido. Estaba el circulito número 7, o la parte 7 del esquema,
en el cual solamente tenía derecho positivo, pero carecía de contenido y de validez. Estaba también el circulito número 6, que era básicamente que era el derecho intrínsecamente válido, es decir, que tenía contenido, que se había pasado por toda la forma para legislarse, pero carecía de derecho formalmente válido, es decir, que no era vigente. Y al último estaba el fragmento número 5, que contenía las tres, que era el derecho intrínsecamente válido, el derecho vigente y el derecho positivo. ¿A qué se refiere esto? A que tiene validez, pasó por todos los requerimientos, se podría decir, para legislarse, y y resolvía algún problema. Después vimos las fuentes del derecho, que eran las indirectas, que era el documento de donde mandan otras leyes. A ver, Carlos, te interrumpo un poquito. Explícame de dónde viene la palabra fuente o qué significa eso. Provenía básicamente de que como una fuente de las de agua, de donde emanan las leyes, por así decirlo. Correcto, de eso se trata. Vamos a estudiar de dónde emana, cómo surge el derecho mismo. Ahora sí, platícame los tipos de fuentes. Era la indirecta, que era un documento así de donde mandaban las otras leyes, es decir, como un documento superior de donde podían emanar otras leyes. Las reales, que eran los vestigios y objetos históricos que servían para comprender la legislación. La histórica, que básicamente pues era de lo del pasado, ¿no? Toda fuente pasada, ¿no? Las formales, que se dividían, creo que en 5 o en 6, que era la ley o proceso legislativo, la jurisprudencia, los usos y las costumbres, doctrina, las doctrinas, algo así, y los principios generales del derecho. Después estaba la directa, que era cuando se vivía la circunstancia en la cual se legislaba una ley o algo por el estilo. Después vimos también cómo se legislaba una ley, y para eso vimos lo de la ley o el proceso legislativo, que ¿Cómo se crea o cómo se procesa una ley, ¿no? ¿Cómo se crea una ley? Sí, cómo se procesa, en el cual vimos que se hacía a través de la Cámara de Diputados y de Senadores. La Cámara de Diputados por lo regular tiende a ser la Cámara de origen. ¿Los pasos, Carlos? ¿Te acuerdas antes de explicarme? ¿Te acuerdas de los pasos del proceso legislativo? Así era con la palabra IDASPI, que era iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación, y creo que ya. Iniciación de vigencia, de la vigencia. Bueno, para lo de la Cámara de Diputados tiende a ser la Cámara de origen, y la Cámara de Senadores la Cámara revisora. La iniciación básicamente es cuando se propone la ley. La discusión es cuando se discute una iniciativa de ley. El presidente, los senadores, los diputados, obviamente, y me faltan unos. Hasta mañana. Creo que eran como los gobernantes de cada estado, ¿no? Si no me equivoco. El Congreso de la Unión, el Congreso de cada estado. A ver, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, el presidente de la República, ¿y quién más falta? ¿El 0.13 qué? El de la población. No de la población, el 0.13% de los ciudadanos que estén dados de alta en el padrón de electores. Ok. De la discusión básicamente se discutía la viabilidad de la ley. La aprobación, pues básicamente es igual, se vuelve a discutir la ley y ya se revisa si se tiene que modificar o si directamente se aprueba. Después seguía la sanción, que era básicamente que se le daba a los tres poderes para que revisaran esa ley. Bueno, ahí te va, espérame.
aquí se hago una aclaración. Cuando yo les hablaba de la sanción, obviamente, antes de platicarles de la sanción específicamente en el proceso legislativo, yo les comenté de manera general que los tres poderes de la Unión entre sí se están vigilando para no cometer algún acto de legalidad. Pero bueno, concretamente la etapa de la sanción en el proceso legislativo significa que cuando ya la ley o la propuesta de ley más bien aprobada por la Cámara de Senadores, se la tienen que remitir a quién, para qué. Se la tenían que remitir al presidente básicamente para que él la revisara y la aprobara. Si no, él podía ejercer el poder de veto, ¿no? Que era echar para atrás la ley. Ajá, derecho de veto, no poder, derecho de veto. ¿Qué más? Después vimos lo que era la promulgación, que era cuando se anunciaba cuándo entraría en vigor la ley, o que entraría en vigor la ley en breve. Eh, Después seguiría la publicación, que es cuando se promulga, que por lo regular tiende a ser en el Diario Oficial de la Nación o en las gacetas de cada estado. El oficial de la También federación, y estamos en la etapa de publicación, con gacetas de los estados. ¿Qué más? y después la iniciación de la vigencia, que se dividía, si no me equivoco, en dos, que era el sistema sincrónico y el sistema sucesivo. En el primero, en el sistema sincrónico, entraba en vigor en todo el tiempo, al mismo tiempo en toda la República. Y en el sistema sucesivo entraba, una vez que entraba o que se publicaba, entraba en vigor 3 días después en la Ciudad de México y 40 kilómetros un día después, es decir, cada 40 kilómetros iba a entrar un día después. Después vimos lo que sería un poquito sobre la jurisprudencia que se encontraba en la ley de amparo, que básicamente la jurisprudencia es como un criterio que emiten los tribunales para arreglar las lagunas de la ley. Para subsanar o interpretar las lagunas de la ley. Ok. Eh, Después vimos quiénes podían emitir una jurisprudencia, que era básicamente el Poder Judicial Federal, y que no todo el Poder Judicial Federal podía promulgar, dictar jurisprudencia, solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuitos, y creo que ya. Y les hablé de algunas excepciones, ¿de acuerdo? Sí, unas excepciones era creo que los del INE, ¿no? No me equivoco. El Tribunal Electoral es el primero. Ajá, y no me acuerdo de otros. El otro es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es en materia administrativa, y el otro es el Tribunal Agrario. Ok. Y creo que ya fue todo lo que vimos. ¿Tú sabes por qué el Poder Judicial se divide en circuitos, el Poder Judicial Federal? Nada más les comenté, creo que está ahí. No les comenté por qué se divide por circuitos, ni les comenté cuántas formas debe ser jurisprudencia. No. Creo que nada más habíamos visto lo de reiteración de criterios y contradicción de criterios. Que era hay tres formas nada más lo mencionamos, ya no sé. Sí. Hay tres formas de hacer jurisprudencia. Uno, por reiteración de criterios. Dos, por contradicción de criterios. Y tres, por sustitución. Bueno, creo que es todo, Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Darina, Stephanie. No, ninguna. Ok. Bueno, muchachos. Entonces vamos a continuar con estas pláticas. Y vamos a seguir analizando el tema de la jurisprudencia, muy importante. Estos temas que estamos viendo, sobre todo jurisprudencia, fuentes del derecho, son de los temas más importantes que estamos viendo. En cualquier curso de introducción los tienen que aterrizar. Van a ver toda su carrera este tema de la jurisprudencia. Por eso, la cosa más ínfima o el detalle más tonto que no entiendan, necesito que me lo pregunten, por favor. La jurisprudencia es importantísima. Bueno, yo les comentaba que el Poder Judicial Federal, el federal, no el local, porque el local, recuerden que cada uno de los estados tiene su propio Poder Judicial. Nosotros estamos hablando del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal está conformado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no les dije cómo se estructura la Suprema Corte, ¿o sí? Sí, ¿Sí? Ok. sí. Entonces, les dije que estaba conformada por dos salas, eso se los comenté. No, nada más nos dijo que se dividía en cuatro. Ah, ok. Bueno, se los explico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchachos, vamos de arriba para abajo. Les voy a explicar cómo está conformado el Poder Judicial Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por 11. ¿11 qué? 11 ministros. Está conformada por 11 ministros. ¿Ok? Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por esos 11 ministros. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede actuar de dos maneras. En pleno o en salas. Puede actuar de dos maneras. En pleno o en salas. Primero vamos a hablar de las salas, que es lo más común. Se supone que la Suprema Corte de Justicia está integrada por dos salas. Nada más dos salas. ¿Ok? La primera y la segunda sala. Y cada sala está integrada por 5 ministros. Por 5 ministros, ¿ok? Hay una sala que se dedica a los asuntos administrativos y laborales y la otra a lo mejor se dedica a los asuntos civiles y penales, ¿ok? Por decir algo. Cada sala, de manera general, conoce por materia los conflictos que le llegan para su conocimiento. Entonces, si por ejemplo llega un asunto a la corte de naturaleza mercantil, que también es civil, a lo mejor lo va a conocer la primera sala. Si llega un asunto, o la segunda, perdón, si llega un asunto administrativo o agrario, lo va a conocer la primera sala. Solamente 5 ministros se abocan al conocimiento de ese problema. ¿Okay? ¿Qué hacen los otros 6 ministros? Absolutamente nada. Si un asunto penal le toca conocerlo a la segunda sala, pues le tocará conocerlo a esos 5 ministros. Tendrán que trabajar de manera colegiada y resolver el asunto. O a su vez con la primera sala. ¿Ok? Ahora, así es como funciona en salas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo funciona en pleno? ¿Cómo funciona en pleno? Cuando hay un asunto lo suficientemente importante en la nación como para que los 11 ministros actúen, deliberen, decidan al mismo tiempo el fondo de ese asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa en pleno, es decir, actúan los 11 ministros al mismo tiempo. Se sientan en una mesa redonda los 11 ministros, se discute el problema a plantear y tienen que resolver. ¿Y cómo lo resuelven? Pues por votos. Cada ministro tiene que dar un voto. ¿Y qué pasa si hay un empate? Adivinen quién tiene el desempate, quién tiene la última palabra. Pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es que son 11. 5 ministros corresponden a una sala, 5 ministros corresponden a la otra segunda sala. Cuando la Corte actúa en pleno, los 11 actúan al mismo tiempo y si hay empate, el presidente es el que tiene la última palabra, el voto decisivo. ¿Ok? Cuando hay algún tipo de controversia constitucional, de acción de inconstitucionalidad, como algún tema tan delicado como el caso de Florencia Cassés, tema de redes políticos, en fin, cuando la Corte decida que un asunto debe ser trabajado en pleno, si hay empate, la última palabra la tiene el presidente. Por eso es que ahorita están luchando para ampliar este periodo del ministro Saldívar, que es el presidente. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? No, maestro, está bien. Ok. Abajo de la Suprema Corte están los tribunales colegiados de circuito. Están los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito están conformados por tres. ¿Tres qué? Magistrados. Tres magistrados. Estos magistrados conocen un asunto y también lo deciden por mayoría de votos. Aquí no hay jueces ni ministros, aquí hay magistrados en los colegiados. Hay un asunto que, por ejemplo, llegará al conocimiento de un tribunal colegiado y lo tienen que resolver estos tres magistrados. Cada uno va a emitir un voto. Puede ser que los tres, por unanimidad, decidan conceder o negar un asunto. Puede ser que
dos decidan que sí y uno tiene un voto diferente, en cuyo caso se puede exponer cuál fue el criterio del magistrado que tenía un voto diferente. El tema es que, pues obviamente la mayoría de los magistrados va a ser el fondo de la sentencia, ¿no? Si los tres, si dos deciden que sí y uno que no, pues la decisión es clara, se va a hacer lo que diga la mayoría de votos, ¿ok? Así trabajan los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales unitarios de circuito son los que siguen. Los tribunales unitarios también están compuestos por 3 magistrados y funciona de la misma manera. Son los que están abajo de los colegiados, funciona de la misma manera. Mayoría de votos o unanimidad. Abajo de los tribunales unitarios de circuito están los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito. Y aquí sí, para que vean, los juzgados de distrito están tutelados por un señor que se llama juez de distrito. Por un juez de distrito. ¿Ok? Y obviamente la última palabra, la decisión final del asunto, la tendrá el juez de distrito famoso. Bueno, ¿alguien sabe por qué los tribunales federales, a excepción de la Corte, naturalmente, se dividen por circuitos? ¿Qué es eso de la división por circuitos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre? Creo que no, ¿verdad? Bueno, por delegación, no, pero te acercas. Ahí les va. Se supone que hay procesos a ciertos asuntos, ciertas materias que están previstas y son materia federal. Por ejemplo, la materia de amparo es materia federal. Los amparos los conocen y los resuelven los jueces federales, por ejemplo. Imagínense qué dolor de cabeza para todos los ciudadanos de otros estados de la República tener que venir específicamente a la Ciudad de México para tramitar o para procesar un juicio federal de amparo, por ejemplo. Será un dolor de cabeza. Por eso es que todos los estados de la República tienen sus propios tribunales federales. Y al decir sus propios tribunales federales, me estoy refiriendo a los juzgados de distrito, me estoy refiriendo a los tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito. Cada estado tiene sus propios juzgados de distrito, unitarios y colegiados. Obviamente la Corte no. La Corte es el máximo órgano representativo del Poder Judicial en México y como bien lo saben, la sede de los poderes de la Unión está aquí en la Ciudad de México. Luego entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente tiene su sede aquí en la Ciudad de México, igual que el Poder Ejecutivo Federal y el Legislativo Federal. Pero cada uno de los estados tiene su propio tribunal, tienen sus propios tribunales federales, ¿ok? ¿Y cómo los distinguimos? ¿Cómo los discernimos? Ah, pues por circuitos. Los circuitos, la división por circuitos se atiende a una división territorial, una división dentro de la circunscripción. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México somos el primer circuito. Nosotros somos el primer circuito. Por ejemplo, el Estado de México puede ser el segundo circuito. Y así sucesivamente, vamos a suponer que Hidalgo sea el tercero, que Guadalajara sea el cuarto, que Sinaloa sea el 18º, así sucesivamente, ¿ok? Entonces, si un juez federal conoce aquí en la Ciudad de México un asunto, por ejemplo, un juez civil, un juez de distrito en materia civil, lo puede llegar a conocer el primer juez de distrito del primer circuito. Si es del primer circuito, quiere decir que es de la Ciudad de México. Si es del segundo circuito, 14º Tribunal Colegiado en Materia Penal del segundo circuito, quiere decir que es del Estado de México. ¿Ok? ¿Alguna duda en esto que les estoy comentando? ¿Alguien? Ninguno. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, de estos tribunales, que es justamente el punto, de estos tribunales federales, los únicos que pueden emitir criterios, los únicos que pueden emitir estos criterios es, uno, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación hay algún directorio. Sí, ahorita vamos a eso. Y en segundo lugar, los tribunales colegiados de circuito. Son los únicos, las únicas autoridades del Poder Judicial Federal, a excepción de los tribunales agrarios, administrativos o electorales que comentamos, ¿ok? Ahora bien, Ahora bien, ¿qué me estabas preguntando por aquí, Luis? ¿Hay algún directorio para consultar todo esto de los tribunales? Por supuesto que sí. Pueden irse directamente a la página. Le pueden poner en el internet Dirección General de Estadística Judicial. Pueden poner esto en el buscador y ahí les va automáticamente a arrojar el internet la página de la Corte o del Consejo de la Judicatura. Si ustedes, por ejemplo, tienen que checar un asunto, algún amparo, ustedes lo pueden checar por internet y ahí les va a salir el buscador. Primero, de qué circuito, tiene que elegir el circuito, primero, segundo, tercero, cuarto. Y ya que le ponen el circuito, ponen el número de expediente y automáticamente les va a arrojar todos los tribunales que hay referentes a ese circuito. O de otra manera, pueden consultar también en la página cuántos tribunales hay por circuito, por estado, de qué materia, quiénes son los titulares, y lo van a ustedes a encontrar en la página de la Corte o del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí lo pueden consultar, Luis. ¿Okay? Bueno, entonces, así lo hacemos. Ahora bien, recuerden que la jurisprudencia no es lo mismo que un criterio o que una tesis aislada. No todos los criterios que emite la Corte y no todos los criterios que emiten los colegiados son jurisprudencia. La jurisprudencia, recuerden, que son esa serie de criterios que emiten estos altos tribunales para subsanar o interpretar aquellas deficiencias o aquellas lagunas de la ley. Pero ¿cómo funciona? Bueno, pues como les comentaba, tanto la Corte como los colegiados pueden emitir criterios. A los criterios se les conoce como tesis aisladas, que lo comentábamos también el día de ayer. Las tesis aisladas son simplemente un criterio y no son obligatorios. Las tesis aisladas, esos criterios llamados tesis aisladas, no son obligatorios. Ustedes los pueden referir, los pueden transcribir en alguna demanda, en alguna contestación a la demanda, en algún escrito, y a lo mejor el juez lo va a tomar en cuenta, puede o no tomarlo en cuenta, no es obligatorio. En cambio, las tesis de jurisprudencia, esas sí son obligatorias, tienen el carácter obligatorio cual si fuese una ley positiva vigente en el territorio nacional. Si ustedes invocan una tesis de jurisprudencia, esa sí es obligatoria y la tienen que acatar todos los tribunales, ¿ok? Bueno, entonces, yo les comentaba que no todos los criterios o no todos los criterios que emite la Corte son jurisprudencia. ¿Cuáles sí y cuáles no? Ustedes, vamos a hacer un ejercicio, se los voy a asignar en la tardecita. Tienen que saber cómo consultar jurisprudencias y cómo consultar estas tesis aisladas. Lo único que tienen que hacer es meterse a esa página que les acabo de decir. A lo mejor le van a poner ahí en el buscador búsqueda de jurisprudencia y le ponen así, búsqueda de jurisprudencia IUS, consulta de jurisprudencia IUS, y les va a salir un buscador grande donde les van a pedir algunos datos. Se van a dar cuenta que el portal les va a pedir a lo mejor la materia. ¿Qué quieres consultar? ¿Materia constitucional, materia penal, materia administrativa, materia civil, materia mercantil? Y ustedes ya le ponen ahí mercantil, civil, o le ponen todos. Generalmente uno le pone todos para que la consulta me arroje todo lo que hay. Y les va a pedir que les señalen la época. ¿Qué es eso de la época? Bueno, todos los criterios se documentan históricamente a través de las épocas. Se supone que ahorita estamos con las reformas pendientes que hay por entrar, entraríamos a la 11ª época. Pero en este preciso momento estamos en la décima época. Antes, todos los criterios de la Corte se documentaban, se glosaban en unos libros enormes que se llamaban seminarios oficiales. En los seminarios oficiales
íbamos a consultar los abogados estos libros para ver los criterios de la Corte, a ver cuáles eran simples criterios, cuáles eran tesis aisladas y cuáles eran tesis de jurisprudencia. ¿Cómo saben ustedes distinguir entre un criterio, entre una simple tesis aislada y una tesis de jurisprudencia? Ustedes lo van a ver. Ya que elijan todas las materias que quieren consultar y las épocas, porque a lo mejor quieren consultar de la primera, de la segunda o las más recientes de la 10ª época, le pueden poner también todas las épocas. Va a haber un apartado donde le pueden buscar por palabra. Por ejemplo, auto de formal prisión. Por ejemplo, amparo directo, matrimonio, alimentos, todo lo que ustedes quieran relacionar o buscar, ahí le ponen la palabrita, seleccionan la época, o sea, el periodo histórico que quieren consultar, la materia, y le dan clic. Y automáticamente la página les va a referir, les va a indicar cuál es el título de cada criterio. Alimentos, su procedencia en el juicio de guardia y custodia. Y le pican y se va a desarrollar ahora sí todo el criterio de la Corte. Si bien es cierto que los alimentos son de orden público y bla, 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 les va a desarrollar todo el criterio. ¿Ok? ¿Cómo saben si es una tesis de jurisprudencia o una simple tesis aislada? Pues hasta arriba debe de indicarse si es tesis aislada. Ustedes lo van a ver. Va a decir tesis aislada. Ah, entonces es un criterio, no es obligatorio. O va a decir tesis de jurisprudencia. Ah, esta sí es jurisprudencia, esta sí es obligatoria. Así ustedes lo van a poder distinguir. Entonces de tarea al ratito se los voy a subir. Lo único que quiero es que tengan esa experiencia mágica de consultar en internet una jurisprudencia. Obviamente esto no me lo tienen que transcribir ni mucho menos. Solamente quiero que se metan al portal, que busquen una, que bajen esa jurisprudencia, que me la peguen en un documento de Word y la suban para que yo sepa que sí la pudieron buscar y tuvieron éxito. Quiero que por primera vez en sus vidas busquen una tesis de jurisprudencia o una tesis aislada, que vean cómo es. Les comentaba el día viernes, los buenos abogados conocen la ley, no se la saben de memoria porque no hay ningún abogado que se sepa todas las leyes de memoria, pero sí pueden saber cómo manejarla, sí pueden conocerla, pueden conocer la estructura del Código Civil, 790 habla de la posesión, 830 habla del usufructo, qué sé yo. Pues un abogado bueno conoce la ley, pero los mejores conocen la jurisprudencia. Y no es que se las tengan que saber. Si ustedes tienen algún asunto, porque algún día van a hacerlo, tienen que resolver algún asunto como litigantes o como autoridades, qué sé yo, y tienen dudas, pues consulten, siempre tengan ese hábito maravilloso de consultar criterios de la Corte, porque esos criterios de la Corte son los que van a hacer la diferencia, a lo mejor, en una sentencia, en un fallo, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar cómo se hace la jurisprudencia. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Ok. Entonces las jurisprudencias se pueden considerar como los reglamentos o normas que se deben acatar. Son derecho positivo vigentes, son criterios, no son reglamentos, sí son normas, naturalmente. Normas, la jurisprudencia es obligatoria. Vamos a ver después de este tema, de las fuentes del derecho, un tema que se llama la pirámide de Kelsen, para conocer la estructura de las leyes, ¿ok? Pero no son reglamentos, porque los reglamentos solamente los puede emitir el presidente de la República, el Poder Ejecutivo Federal, lo vamos a ver en su momento. Conforme al 89, Constitución a fracción primera, los reglamentos solo los puede emitir el Ejecutivo Federal. Pero las jurisprudencias sí son normas obligatorias, definitivamente, sí los tenemos que considerar así, y también tienes toda la razón, son normas que se deben acatar, que son obligatorias. Los criterios o las tesis aisladas no, pero las jurisprudencias sí, ¿ok? ¿Qué diferencia entre una ley y un reglamento? Eso es justamente lo que vamos a platicar. La ley formalmente la emite el Congreso de la Unión. Recuerden que hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo, y vamos a ver este tema del reglamento, Luis, de todas maneras ahorita te lo explico de una manera muy general. Las leyes solamente las puede hacer el Congreso, el Congreso Federal, los diputados y los senadores, o los congresos locales, los senadores y los diputados de cada estado. Solamente ellos tienen la facultad de hacer leyes. Un reglamento, recuerden que dentro de las facultades del Poder Ejecutivo no está el hacer leyes, ¿ok? Entonces, estos reglamentos de ninguna manera pueden contradecir el contenido de una ley.
Es una de las facultades del Poder Ejecutivo hacer reglamentos. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer los reglamentos? Los reglamentos lo único que van a hacer es explicarnos cómo se lleva a cabo una ley, cómo funciona una ley. De ninguna manera puede entrar al fondo del negocio de la ley. No puede modificar el contenido de una ley, no puede variarlo, porque la única autoridad competente para hacer leyes es el legislativo. Vamos a poner un ejemplo. Existe la ley del impuesto sobre la renta, que es una ley federal. La ley del impuesto sobre la renta nos va a decir qué es el impuesto sobre la renta, en qué casos procede, en qué casos no procede, pero hay un reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que es expedido naturalmente por el Ejecutivo, no por el Legislativo. Ese reglamento de la ley del impuesto sobre la renta de ninguna manera va a contradecir a la ley, simplemente nos va a explicar cómo aplicarla, porque la ley, por ejemplo, no nos dice cómo calcular el impuesto, el reglamento sí. El reglamento nos va a decir, bueno, ya la ley te dijo que hay dos tipos de impuestos sobre la renta, por enajenación y por adquisición, pero no dice nada más. Yo reglamento, te voy a explicar cuál es la operación aritmética que tienes que hacer para calcular esos impuestos. Simplemente va a explicar cómo es que funciona, cómo se aplica una ley que solamente puede ser formalmente el legislativo. El ejecutivo solamente puede aclarar o puede explicar cómo funciona, pero no puede aumentar, disminuir ni variar el contenido de una ley, porque eso es facultad exclusiva del legislativo. El fundamento de los reglamentos es el artículo 89 de la Constitución, fracción primera. ¿Alguna otra duda, Luis? Si tienes alguna otra duda referente a eso, me platicas, ¿ok? Bueno, entonces les comentaba que si ustedes quieren consultar estos criterios, pues lo van a hacer de esa manera. ¿Alguna otra duda referente a esto de la jurisprudencia a este momento? Ok, ¿y hay leyes que no contengan reglamentos? Sí, por supuesto que sí, hay muchas leyes que no tienen reglamentos, muchísimas, ok. Bueno, hay leyes que sí y hay leyes que no. Generalmente las leyes administrativas son las que tienen reglamentos. Por ejemplo, la ley de migración. La ley de migración sí tiene un reglamento. Ley general de población tiene un reglamento, etcétera. Leyes cuales, por ejemplo, el Código Civil no tiene reglamentos. El Código de Comercio no tiene reglamentos. Hay otras disposiciones normativas en materia mercantil, sí, pero no son reglamentos. En el caso, por ejemplo, en materia comercial hay una ley federal de Procuraduría al Consumidor, pero eso es un tema que depende directamente del Ejecutivo, como la Secretaría de Economía, por ejemplo. Y entonces sí un reglamento para la ley un reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero todas las leyes que son no administrativas no tienen reglamentos. El Código Civil, por ejemplo, el Código Penal no tiene reglamentos tampoco. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante en la pirámide de Kelsen. ¿Ok? Una disposición no se toma como reglamento, no. Una disposición, cuando tú hablas de la palabra disposición, simplemente te está refiriendo a una ley o una norma. ¿Qué dice esa disposición legal? ¿Qué dice esa ley? Punto. Hablar de disposiciones simplemente es hablar como qué dice la ley. ¿Ok? Es como un sinónimo. Bueno, entonces, si no hay otra duda, continuamos. Ahora sí, ¿cómo se hace la jurisprudencia? Hay tres formas de hacer jurisprudencia. La primera es la reiteración de criterios. La segunda es la contradicción de criterios. Y la tercera es la sustitución. Yo les comentaba, si quieren estudiar este asunto de manera fáctica en la ley, la jurisprudencia se regula en la ley de amparo. En la ley de amparo, de los artículos 215 a 230 de la ley de amparo, ahí viene todo lo referente a la jurisprudencia, si es que ustedes quieren consultarlo, ahí está, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar de cómo se hace la jurisprudencia por reiteración de criterios en primer lugar. Recuerden que un simple criterio no es obligatorio, se le conoce como tesis aisladas. Les voy a poner un ejemplo práctico. Si tienen alguna duda me van deteniendo, por favor. Bueno, vamos a hablar de una figura conocida como el daño moral, la manera de ejemplo, ¿ok? Esta figura es una figura de carácter civil, está prevista en el Código Civil. Cualquier persona
dice el Código Civil, cualquier persona que se sienta agredida, si una persona vulnera mis sentimientos, ¿ok? Mi honor, la imagen que tienen de mí los demás, mi susceptibilidad, mis sentidos, cualquier persona que afecte esta imagen que tienen de mí los demás, se le puede considerar como daño moral. Esa es afectación a los sentimientos, a la honor, a la consideración propia o ajena que tiene una persona. Por ejemplo, ¿hay daño moral en personas morales, en empresas? Sí, a lo mejor una empresa puede sufrir daño moral por una mala propaganda. Gracias a esta mala propaganda o esta opinión que a lo mejor un locutor de radio me hizo de manera pública, ahora ya nadie me quiere contratar porque yo tenía una buena reputación, todo el mundo me compraba porque decían que era honesto, que era el mejor posicionado, por decir algo, y ahorita ya nadie me quiere contratar porque gracias a la opinión del locutor, ahora todo el mundo me considera amoroso, se afectó mi honor, se afectó esa consideración que todo el mundo tenía de la empresa. O por ejemplo, de una persona física, afectaste mis sentimientos y gracias a eso hubo una afectación psíquica en mi persona. Yo puedo pedir el daño moral, lo puedo demandar. Y si gano el daño moral, yo voy a tener derecho a que el juez civil establezca a través de una sentencia una indemnización. Una indemnización a mi favor. Si una persona me agrede y comete en mi contra el daño moral y es acreditado en juicio, un juez civil va a condenar a la persona que me agredió, que cometió el daño moral en mi contra, a una indemnización. ¿Ok? Pero aquí hay muchos temas, muchachos. Para empezar, la ley lo único que dice, y aquí está la laguna, presten ustedes atención, aquí está la laguna. El Código Civil solamente dice que esa indemnización va a ser a criterio del juez. Fíjense la lagunota enorme de la ley. Sí, ok, pues ya condenaron a mi contrario en juicio a pagarme una indemnización por daño moral. Y la ley solamente dice que es a criterio del juez. ¿Y qué grande estado de indefensión tengo yo? Porque, pues entonces que el juez va a poder cuantificar ese daño moral como se le dé la gana. Pues claro que no. Debe establecerse un mecanismo, un método, pero la ley no lo dice. La ley solamente dice que va a ser el criterio del juez. Nunca dice, nunca establece un mecanismo para calcular ese daño moral, la indemnización por ese daño moral. Allí está donde está esta es claramente la laguna. Allí está la laguna. La ley no me dice cómo calcular esa indemnización. Y entonces, vamos a suponer que yo gano ese daño moral. Condenan a mi contrario al pago de esa indemnización. ¿Qué va a pasar después? Pues a lo mejor el juez dice, pues a mí se me antoja como para 3 millones de pesos. Espérame, ¿de dónde sacaste ese número? Todas las sentencias deben estar basadas en el derecho, en las leyes, en las propias jurisprudencias, o no lo sé, las leyes deben estar fundamentadas. Cuando el juez emite una sentencia, debe estar fundamentada con base en la ley. No puede ser que no me expliques cómo llegaste a ese número. Y entonces yo, inconforme con esa sentencia, la voy a apelar. ¿Ok? Apelación. Voy a impugnar esa sentencia. Para que conozca el superior jerárquico, una sala civil. El superior jerárquico, una sala civil, va a conocer de este recurso de apelación. Oye, sala civil, no estoy de acuerdo con la manera en que el juez calculó, porque ni siquiera me está explicando cómo llegó a ese número. Y a lo mejor la sala civil dice, pues es que el juez tiene razón, la ley no explica cómo calcularlo, el juez está en todo su derecho para exponer que con base en su criterio simplemente llegó a esa cantidad. Y a lo mejor la sala civil confirma. Entonces, como el juez tiene razón, yo, sala civil, confirmo su decisión y se confirma la sentencia. Yo, inconforme con esta decisión, planteo el último medio de defensa que tengo al alcance, que es un amparo directo. Un amparo directo. Estoy platicando toda la historia para que entiendan cómo es, ¿ok? Y a lo mejor en el amparo directo lo resuelve. Siempre el amparo directo va a ser resuelto por un tribunal colegiado de circuito.
¿ok? El amparo directo siempre va a ser resuelto por este tribunal colegiado de circuito. Y a lo mejor el tribunal colegiado de circuito recapacita, analiza mi petición y él sí dicta una sentencia donde diga, a ver, tiene razón la persona que está planteando el amparo. Efectivamente el juez, para determinar, para llegar a ese número consistente en una indemnización por daño moral, lo lógico es que el juez, como dice la ley, determine esta cantidad. El juez es quien tiene la facultad para que determine a cuánto equivale ese daño moral, esa indemnización de daño moral. Pero como la ley no me explica cómo hacerlo, yo, tribunal colegiado de circuito, voy a dictar una sentencia. Y a lo mejor a través de un criterio, yo, tribunal colegiado de circuito, a través de un criterio, voy a establecer, a ver, tiene razón el quejoso. Si bien es cierto que la ley no dice cómo cuantificar el daño moral y es facultad del juez exclusiva determinar esa indemnización, como la ley no lo dice, yo les voy a explicar cómo. Tiene que hacerse un estudio en materia financiera. Como la ley no lo dice, voy a emitir un criterio, yo, tribunal colegiado de circuito, donde se indique que como la ley no lo dice, a través de ese criterio se va a establecer que el daño moral se tiene que cuantificar a través de un estudio en materia financiera, por ejemplo. Y entonces ya hay un criterio. El tribunal colegiado de circuito ya emitió un criterio, ¿ok? A través de esa sentencia o de esa resolución ya emitió un criterio, una tesis aislada, donde dice que como la ley no establece la manera en que el juez debe de calcular el daño moral, entonces hay un criterio, ya sé que hay un criterio donde me aclara que se tiene que hacer a través de un estudio financiero, por ejemplo. Pero eso solo es un criterio, muchachos. Solo es un criterio. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ese criterio me puede servir como referencia para un asunto en el futuro, pero no es obligatorio. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, jóvenes? Porque esto es muy importante. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabo de exponer? Entonces, ¿se podría decir que la reiteración de criterios la da el Tribunal de Distrito a Ahorita, través de una sentencia? no, ahorita les voy a explicar cómo funciona la reiteración de Ah, ok, criterios. ok, ok. ¿Okay? Ahorita nada más llegamos a este criterio. El colegiado ya emitió un criterio donde subsana esa laguna de la ley consistente en decirme qué mecanismo tiene que usar el juez para calcular el daño moral, porque eso no lo decía la ley. Y eso es solo un criterio, ¿ok? Pero vamos a suponer que hay un segundo caso totalmente diferente a este primer caso. Hay un segundo caso totalmente diferente, ¿ok? Igualito, de daño moral. Ahora tal vez sea una empresa. La empresa quedó desprestigiada oficialmente porque un reportero la hizo quedar mal y entonces el público ya no quiere contratar con ella. Ahora es un caso de daño moral de una empresa, ¿ok? Y de la misma manera la empresa demanda daño moral a este reportero. Igualito que en el primer caso, el juez le da la razón a la empresa, condena al reportero al pago de daño moral, pero igualito le vuelve a decir a la empresa, a ver, a mí la ley me faculta para establecer, conforme a mi criterio, cuál va a ser el monto de esa indemnización. Y no explica por qué. Y otra vez la empresa impugna, apela, plantea el recurso ordinario de apelación. Y otra vez la sala civil confirma, ¿sabes qué, empresa? La ley tiene razón, el juez tiene todas las facultades para establecer esa indemnización, no lo explica la ley, coincido con el juez. Y en una segunda ocasión esta empresa, en este nuevo juicio, de nueva cuenta, como no está conforme, plantea una demanda de amparo directo. Le toca conocer a otro tribunal colegiado de circuito totalmente diferente que el que conoció el primer asunto, ¿ok? Y a lo mejor ese tribunal colegiado, ese segundo tribunal colegiado, vuelve a emitir una sentencia con el mismo criterio que el anterior. Fíjense aquí lo que está sucediendo. Un segundo tribunal colegiado distinto al primero resuelve el mismo problema del daño moral, resuelve el mismo problema de la misma manera que el anterior, en otro asunto diferente. A ver, empresa,
efectivamente tiene razón, la ley no dice cómo debe calcular el juez esa indemnización, pero lo cierto es que se debe de explicar en la sentencia cómo lo hizo. Por lo tanto, como no se dice cómo, se tiene que hacer a través de un dictamen de materia financiera. Si se dan cuenta, en un segundo asunto se emitió un segundo criterio, una segunda tesis aislada que resuelve la misma laguna en el mismo sentido, de la misma manera. Ya llevamos dos. Para no hacerles el cuento largo, muchachos, imagínense que tenemos 5 casos diferentes, cinco casos diferentes de daño moral, donde diferentes tribunales colegiados o incluso la Corte, puede haber por ahí un criterio de la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde 5 tribunales colegiados o 4 tribunales colegiados y la Corte, por ejemplo, se juntan 5 criterios que resuelven la misma laguna de la misma manera. Pues así como en el ajedrez, si tengo 5 criterios que resuelven el mismo problema de la misma manera, si un peón, si 5 peones, si un peón llega del otro lado, se convierte en reina, se corona. De esa misma manera, si tengo 5 criterios aislados, 5 tesis aisladas que resuelven el mismo problema de la misma manera, automáticamente esas 5 tesis aisladas dejan de ser 5 tesis aisladas para convertirse ahora sí en una tesis de jurisprudencia. Esa manera, esa primer forma, se le llama jurisprudencia por reiteración de criterios. Se reiteró el mismo criterio 5 veces consecutivas. Por eso se le llama por reiteración de criterios, porque se resuelven 5 asuntos de la misma manera, 5 asuntos resueltos en el mismo sentido, que resuelven la misma laguna de la ley en asuntos diferentes. ¿Está claro lo que acabo de comentar o no? Esto es importantísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, por aquí Luis me pregunta, ¿en cualquier juicio o caso se pueden amparar o qué tan factible es hacer eso? Bueno, cuando nosotros estamos litigando o cuando nosotros estamos en un juicio, planteando un juicio o tramitando un juicio, dependiendo del proceso, cada proceso tiene sus propios medios de impugnar. Por ejemplo, en materia laboral, hasta este momento, pues, las autoridades competentes son las juntas de conciliación y arbitraje. Ya viene en camino la entrada en vigor de una ley donde las juntas de conciliación y arbitraje ya van a ser parte del Poder Judicial, pero aquí en la ciudad todavía no entra en vigor eso, ¿ok? Entonces, en materia laboral, las juntas de conciliación, en materia, aquí en la Ciudad de México, en materia civil, los asuntos civiles los resuelve un juez civil, los asuntos administrativos los resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y cada una de las materias tiene sus propias leyes procedimentales o procesales, adjetivas. Si yo quiero saber cuál es el proceso que se lleva a cabo en cada materia, pues tengo que estudiar, como les comentaba al principio del curso, las leyes adjetivas o procesales o procedimentales de cada materia. En materia civil, por ejemplo, hablando específicamente de la materia civil, hay jueces civiles. Yo sigo el proceso civil y si al final, al dictado de una sentencia, estoy inconforme, tengo al alcance el recurso ordinario de apelación. Si yo pierdo el recurso de apelación, ya solamente me queda una vía, que es el amparo directo. En el caso de un juicio penal, también contra la sentencia definitiva, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, está el recurso ordinario de apelación. El amparo directo, ¿qué es eso? El amparo directo es un medio de control constitucional, no es un juicio ni es un recurso, pero sí se tramita en forma de juicio. El amparo directo procede contra todas aquellas resoluciones que ya no admitan ningún tipo de recurso ordinario para defenderme. Por lo tanto, si yo en materia laboral sé que no existe el recurso de apelación contra un laudo, lo único que podría proceder es el amparo directo. En derecho civil, sí tengo el recurso ordinario de apelación, entonces después de la apelación ya no hay nada. Como ya no hay ningún recurso ordinario, puedo plantear el amparo directo. Eso lo van a ver en su momento en otras asignaturas, pero hay que conocer cada proceso para saber cuál es la última resolución que no admite ningún recurso y en ese supuesto, si es que agoté todos mis recursos ordinarios, ya se podría plantear el amparo directo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, ninguna. Ok.
Muchas gracias. Entonces, esta es la primera forma de hacer jurisprudencia, reiteración de criterios. Esta es la primera. Y esa tesis de jurisprudencia que se hizo por reiteración de criterios es obligatoria para todos los tribunales. Si vuelve a haber un caso de daño moral, puedo invocar o puedo exponer o puedo argumentar con esa jurisprudencia y debe de ser obligatoria, debe acatarla el tribunal de manera forzosa. Esa es la primera. Y ya ha ganado un juicio o apelación. No hay vuelta atrás de la resolución que dicta el juez. Bueno, si yo gano una sentencia en primera instancia, por decir algo, tengo un plazo general de 15 días para plantear mi apelación. Si yo planteo mi apelación dentro de esos 15 días, pues la sentencia todavía no está firme. Tengo que esperar a ver qué sucede en esa apelación. Si dejo que transcurra en exceso ese plazo de 15 días, la sentencia va a quedar firme y ahora sí ya no hay nada que hacer. Tenía el recurso de apelación, pero no lo planteé en tiempo. Entonces ya no puedo plantear nada, ya está firme y ya no hay vuelta atrás. Pero si yo planteé la apelación tiene que ser resuelta. En contra de la apelación, contra esa sentencia, yo todavía tengo 15 días para plantear mi amparo directo. Si no lo planteo, pues esa sentencia de la sala ya quedará firme. Si lo planteo, tengo que esperarme a ver qué dice el tribunal colegiado al resolver ese amparo directo. Después del amparo directo, ya no hay nada que hacer. Solamente se puede plantear el recurso de revisión contra el amparo directo, contra la sentencia del amparo directo, pero contra cuestiones que se refieren a interpretaciones directas de la Constitución. Si no es contra eso, ya no procede la revisión. Generalmente después del amparo directo ya no hay nada que hacer, queda firme la sentencia y ya se va a pasar el periodo de ejecución de sentencia. ¿Okay? Bueno. Ahora bien, ¿y si muere el juez demandado? El juez, el demandado o el abogado defensor en ese lapso. No, bueno, si muere el juez, eso ya es un problema administrativo. Tiene que entrar un juez en función o a suplir a ese juez. Eso ya no es problema de los litigantes. Si muere el demandado, también habría que ver qué tipo de juicio es, porque a lo mejor los herederos del demandado pueden reclamar ese derecho en juicio. Si muere el abogado defensor, pues bueno, puedo suplir mi defensa con otro abogado. ¿Ok? Si se dicta sentencia y esa sentencia queda firme, queda automáticamente declarada esa figura y declarado ese derecho conforme a la ley. Y a lo mejor es un derecho que puede ser reclamado por los herederos. En el caso del amparo, concretamente, hay un supuesto que dice la ley de amparo, que si no se ha resuelto el amparo todavía y se muere el quejoso, el que pide el amparo, automáticamente el proceso de amparo queda sin efectos. Se dice que se sobresee. Pero solo en el caso del amparo. ¿Ok? Bueno, espero haber resuelto la duda. Si no, me dices, por favor. Vamos a hablar ahora de la segunda manera de hacer jurisprudencia. Contradicción. La segunda forma de hacer jurisprudencia es por contradicción de criterios. ¿Ok? Bueno, vamos a partir de un supuesto, muchachos. De este mismo supuesto de daño moral. Donde ya hay una tesis de jurisprudencia que establece la manera en que se debe de subsanar esa laguna de la ley. ¿Cuál laguna? Recuerden que la ley no dice la mecánica, no nos explica la mecánica mediante la cual el juez debe de cuantificar ese daño moral. Pero conforme a nuestra historia, conforme a la historia que redactamos, ya establecimos que se creó una tesis de jurisprudencia, que es obligatoria, donde se indica que el juez debe basarse en un dictamen financiero para calcular, por decir algo, esa indemnización. Pues vamos a suponer que hay un sexto caso. Hay un sexto caso de daño moral. Ahora, de una menor. Vamos a suponer que esta menor sufre un caso de negligencia médica porque un médico le dejó caer un aparato de rayos X, no lo atornilló bien. Y entonces le cayó ese aparato a la pobre niña en la cabeza a los 40 días de nacida. Y los padres de la menor quieren demandar el daño moral
contra el hospital. ¿Se puede eso? Sí, sí se puede hacer eso. ¿Por qué? Pues porque la niña ya no va a tener esta calidad de vida. La niña naturalmente tuvo secuelas. Tiene obviamente padecimientos mentales, tiene parálisis mental, tiene incapacidad mental para ejercer sus derechos, nunca va a poder tener una educación, nunca va a poder tener una pareja, nunca va a poder eh, tener una carrera, un trabajo, va a ser incapaz de por vida. ¿Hay manera de cuantificar eso? No tiene precio, por supuesto que no. Ni el honor, ni la vida, ni la impresión de una persona que tenga respecto de mí tienen precio. Por eso existe la figura del daño moral. Entonces, los papás deciden demandar al hospital, le van a demandar el daño moral. Es un sexto caso. Y entonces el juez les concede a los papás esta indemnización por daño moral. Y el juez se va a basar en esta tesis de jurisprudencia. Yo me voy a basar en un estudio financiero porque así lo dice la jurisprudencia. Pero ese estudio financiero arroja que la indemnización debe de ser por 2 millones de pesos. Y los papás inconformes dicen, a ver, pues el estudio financiero no puede ser la única prueba en la cual te bases para cuantificarme el daño moral. ¿Por qué nada más el estudio financiero? También necesitamos tomar en consideración la capacidad económica del hospital, también toma en cuenta la capacidad económica de los papás. No puede ser solo que te bases en una prueba, aunque lo diga la jurisprudencia. Inconformes con esa decisión, los papás plantean el recurso ordinario de apelación. Y la sala civil, como es costumbre, vuelve a confirmar el criterio. ¿Saben qué, señores? Pues lo cierto es que ya hay una tesis de jurisprudencia donde dice que los jueces deben de basarse en un estudio financiero para calcular estas indemnizaciones. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el juez. Confirmo la sentencia. Inconformes, los papás plantean su amparo directo. A ver, no estoy de acuerdo, te vuelvo a decir, Sala, no estoy de acuerdo con esa decisión. No te puedes basar en una sola prueba para cuantificar. Y entonces le toca conocer de ese amparo directo a otro tribunal colegiado. Y resulta que ese tribunal colegiado, imagínense esto, un sexto tribunal colegiado, les concede la razón a los papás. Señores, tienen ustedes toda la razón. Desde el punto de vista de este tribunal colegiado, hizo mal el juez solamente en basarse en una sola prueba, que era la pericial en materia de finanzas. Nosotros también consideramos que el juez, para basar su decisión, para cuantificar ese monto, tiene que basarse en otros elementos. ¿Cómo qué? A lo mejor un estudio en materia de trabajo social. Un estudio en materia de trabajo social va a permitirle al trabajador saber cuáles son las condiciones económicas, tanto del hospital como de los papás, para que el juez pueda tener más elementos. Si se fijan, ojo, esto es solo un criterio. Cuando el sexto tribunal, ya el sexto caso, cuando este nuevo tribunal colegiado emite su sentencia, emite un sexto criterio que contradice a los 5 anteriores que ya son tesis de jurisprudencia. Está contradiciendo la tesis de jurisprudencia, pero recuerden que solamente es una tesis aislada. Es un criterio nuevo donde el sentido de ese criterio contradice a los 5 anteriores que ya son jurisprudencia. ¿Bastará con uno solo para que la jurisprudencia anterior quede sin efectos? Pues por supuesto que no. Necesitamos 5 contradicciones. 5 contradicciones nuevas que contradigan de la misma manera esa jurisprudencia anterior. Y si hay 5 criterios nuevos que contradigan de la misma manera a esa tesis de jurisprudencia anterior, automáticamente se crea la jurisprudencia por contradicción de criterios. Y en la jurisprudencia anterior se pone una leyenda hasta abajo, donde se indica que esa jurisprudencia ha sido superada y se vuelve simplemente un criterio. Esta jurisprudencia ha sido superada por la contradicción de todos estos criterios. Y va a citar a lo mejor los datos de los 5 juicios de donde mandaron esos criterios. ¿Entendieron lo que les comenté o no, muchachos? Sí, maestro. Ok, esto es
muy importante. Contradicción y falsedad de declaraciones es lo mismo. No. Contradicción de criterios es una manera establecida en la ley de amparo para crear jurisprudencia. Tú te refieres a un delito que se llama, te lo voy a escribir, falsedad ante autoridades. Todo mundo lo conocemos en el argot cotidiano como falsedad de declaraciones, pero este delito se llama falsedad ante autoridades. Cuando una persona declara de manera falsa ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, se actualiza esta hipótesis, este delito que se llama falsedad ante autoridades. Una cosa es cometer el delito de falsedad ante autoridades, te lo puse mal, dice falsedad ante autoridades, así se llama, falsedad ante autoridades, así se llama este tipo penal, este delito. Una cosa es este delito y otra cosa es la contradicción de tesis, que es una manera de hacer jurisprudencia, porque el criterio de la corte y de los colegiados puede ser superado. Si ustedes consultan criterios de la primera época, de la segunda, de la quinta incluso, se van a dar cuenta que hay muchos criterios y muchas jurisprudencias que ya han sido superadas, porque las circunstancias de nuestro momento histórico varían momento a momento. Las circunstancias de hace 20, 30, 50 años no son las mismas que estamos viviendo ahorita. ¿Okay? Espero haya quedado aclarada esta duda. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, niños, referente a esta contradicción de tesis o contradicción de criterios? Bueno, vamos a hablar de la última manera o de la última forma de hacer jurisprudencia. Me refiero a la sustitución. Jóvenes. Esta es la última manera de hacer jurisprudencia y esta en realidad es muy sencilla. No hay mayor implicación. El máximo órgano del Poder Judicial en nuestra nación, como les comentaba hace unos momentos, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Y entonces puede llegar a existir una jurisprudencia, la que ustedes quieran. No tesis aislada, cualquier tipo de jurisprudencia, tesis de jurisprudencia. Si la Corte, por alguna razón, considera que el criterio de esa tesis de jurisprudencia ha sido superado por algún otro criterio que ellos mismos plantearon, solo la Corte, por el simple hecho de tener esta facultad, porque es la Corte, puede sustituir, puede cambiar ese criterio por otro. Cuando la Corte sustituye un criterio, una tesis de jurisprudencia por otra, porque considera que ha sido superado el criterio, automáticamente se hace jurisprudencia por sustitución, que es una forma novedosa. Esta forma está implementada en la ley de amparo como consecuencia directa de las reformas desde 2008, 2010, 2011. ¿Okay? Tampoco es que tenga mucho tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda de esta jurisprudencia por sustitución? Ninguna. Ok. Bueno, con esto entonces terminamos el tema de la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Entonces, ya llevamos varias fuentes del derecho, seguimos en el mismo tema. Ya hablamos de las fuentes directas, ya hablamos de las fuentes indirectas, materiales o históricas, reales o materiales. Y dentro de las formales ya hablamos de la ley o proceso legislativo y acabamos de concluir el tema de la jurisprudencia. Vamos o procedamos a estudiar la próxima fuente formal del derecho. Y me estoy refiriendo a la costumbre, a los usos y las costumbres. Son figuras totalmente diferentes, aunque estén íntimamente relacionados. Usos y costumbres. Usos y costumbres. Bueno, lo primero que hay que decir de esto, niños, es que en nuestro derecho positivo mexicano, los usos y las costumbres cobran realmente importancia en materias como la mercantil. En la materia mercantil, en nuestro derecho positivo mexicano, los usos y costumbres cobran una importante y un serio papel, porque las leyes mercantiles permiten que se utilicen estos usos o estas costumbres. Vamos a entender a los usos como una serie de prácticas reiteradas en el tiempo, nada más, prácticas reiteradas en el tiempo.
prácticas reiteradas en el tiempo. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo de los usos. Es muy importante que ustedes ubiquen a los usos en la materia mercantil. Pregunta, ¿quién de aquí tiene automóvil? ¿Nadie tiene automóvil? Ok, tú, Luisito, un automóvil. ¿Tu automóvil lo compraste de agencia o se lo compraste a un particular? A un particular. Ok. Cuando compraste tu carro, ¿cómo documentaste esa compraventa? ¿Qué papeles te dieron? ¿Cuál fue la mecánica que utilizaste para comprar ese carro? Pues es el contrato de compraventa, la factura. ¿Sí me oye, prof? Sí, te escucho perfecto. A ver, con la factura, ¿qué hiciste con la factura? ¿Cómo pasó eso? La factura se revisa si es legal y si la agencia cuenta con los datos correspondientes del vehículo para que no sea una factura falsa. ¿Ok? Y para transmitirte la propiedad de ese vehículo, el Ese es vendedor, el contrato de compraventa. eso es lo ortodoxo. Pero ¿qué le Ajá, hizo la factura? ¿perdón? ¿Y qué le hizo la factura? ¿No le hizo nada a la factura cuando te la entregó? Solo se endosa, pero se tiene que cambiar a nombre del nuevo dueño Ese es el punto, a eso quiero llegar. para evitar algún contratiempo o algún problema futuro. Exacto, a eso quiero llegar justamente. La factura, te endosaron la factura. ¿Qué operación estás haciendo? Estás haciendo un contrato de compraventa. Tú eres el comprador, estás adquiriendo un automóvil y el vendedor te lo está vendiendo. Y la gente, ¿qué es lo que hace cuando quiere un carro de entre particulares? Endosan la factura. Y eso en derecho está pésimamente mal. Las facturas no se endosan porque no son títulos de crédito. Solamente se pueden endosar los títulos de crédito. Los pagarés, los cheques, las letras de cambio, las cartas de porte. La factura no es un título de crédito. Por ende, no se tendría que endosar. Sin embargo, todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo ortodoxo? ¿Cómo se debió haber documentado esa venta? Como tú bien dices, hacer un contrato privado de compra-venta, eso está perfecto. Pero no tendríamos por qué endosar las facturas, no son títulos de crédito. Sí, no, de hecho el juez del MP, porque yo tenía esa duda justamente, recomienda que se vaya a la agencia donde se compró el vehículo y se pida una nueva factura al nombre del nuevo dueño. Así debería de ser. Y además, si yo estoy adquiriendo, si yo me estoy enriqueciendo con el precio de la venta de un automóvil, yo que te lo vendí me estoy enriqueciendo y tengo que acreditar, tengo que decirle al SAT, mira SAT, yo me enriquecí con la venta de este automóvil y tendría que pagar impuestos. Mucha gente endosa la factura también para pues no tener que declararle al SAT ese pequeño detalle. Naturalmente eso es incorrecto. Tendrían, como tú bien lo comentas, que expedirte una nueva factura. No tienen por qué endosarte. Sin embargo, se permite, se hace. En nuestra sociedad está permitido que cada vez que una persona compre un automóvil entre particulares, pues tenemos que endosar. Erróneamente le ponemos endoso en propiedad a favor de fulanito de tal, a favor de la persona que compra el vehículo. La ley lo permite, las leyes mercantiles lo permiten. Esa serie de prácticas que además han sido reiteradas en el tiempo están permitidas en derecho mercantil. Esos son los usos y como ustedes podrán considerarlo, como ustedes podrán cerciorarse, naturalmente este tipo de prácticas pueden generar derecho. No duden que en algún momento dado se reforme alguna ley en materia mercantil que permita este tipo de endosos erróneamente, pero ese tipo de prácticas pueden generar que se emanen algunas disposiciones normativas en este sentido. ¿Ok? Bueno, esos son los usos. Ahora vamos a hablar de las costumbres. Les voy a explicar qué es la costumbre. Se los voy a anotar. Eso es costumbre. Eso es costumbre en latín. Ahorita les explico qué significa. Naturalmente, igual que el concepto de justicia, así será preguntado en la evaluación, así será preguntado en el examen. Costumbre es inveterata consuetudo, tu opinio iuris necessitatis. Lo vamos a preguntar así. ¿Qué significa esto, muchachos? ¿Qué significa esto en español de la costumbre? Bueno, la costumbre tiene dos elementos. La costumbre tiene dos elementos. El primer elemento de la costumbre, así como los usos, es que
se lleve a cabo una práctica que sea reiterada en el tiempo. Ese es el primer elemento de la costumbre. Una práctica que es reiterada en el tiempo, así como los usos. Por eso les digo que están íntimamente relacionados. Pero además, para que sea costumbre, necesitamos un segundo elemento, que esa práctica reiterada en el tiempo sea aceptada o reconocida por la sociedad o por una comunidad. Una costumbre es eso. Es una práctica reiterada en el tiempo, y ese es el primer elemento de la costumbre. A eso se refiere esta acepción que les acabo de dar en latín. Y la segunda se refiere a que esa práctica sea aceptada o sea reconocida por una sociedad o por una comunidad. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo a lo mejor muy absurdo, pero es real, porque esto puede suceder. Si ustedes, por ejemplo, se van de vacaciones en septiembre, ahora en las fiestas patrias, a, no sé, a Guanajuato, ¿ok? Y el 15 de septiembre, las mamás guanajuatenses, todas a las 12 de la noche o a la hora que sea el grito, acostumbran para celebrar, para conmemorar la independencia de México, acostumbran tirar ollas de barro por la ventana para celebrar esa conmemoración de la independencia. Bueno, pues ya sabemos que es una costumbre ancestral, es un ejemplo, estoy hablando de una hipótesis. Ya sabemos que es una costumbre, ya sabemos que es una práctica que se lleva a cabo en Guanajuato, que hacen todas las mamás guanajuatenses después de cocinar esos platillos típicos en septiembre. Entonces todas las personas que transitan por las calles de Guanajuato, específicamente a la hora del grito, pues van a tener cuidado al caminar debajo de los edificios, porque saben que seguramente pueden resultar lesionados. ¿Ok? Bueno, y si alguna pobre persona desafortunada camina y pues naturalmente no se da cuenta y le cae una cazuela de barro en la cabeza y lo lastiman, pues a lo mejor la mamá va a tener que, o la persona que haya agredido a ese transeúnte, va a tener que pues pagar los gastos médicos, pero como ya sabemos que en Guanajuato, en estas fiestas patrias, se acostumbra a esta serie de prácticas y son reconocidas además por la sociedad, pues bueno, va a ser considerado de una manera no tan gravosa como en otros estados. Si, por ejemplo, estamos en la Ciudad de México y el 15 de septiembre una señora avienta una cazuela y le cae una persona en la cabeza, pues la persona afectada, les puedo asegurar que lo primero que va a hacer es ir al Ministerio Público o al hospital por algún tipo de o le va a reclamar a la señora por algún tipo de lesión. En Guanajuato está permitida esta serie de prácticas prolongadas en el tiempo, aquí no. De la costumbre nace el derecho. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero más o menos así podemos explicar la costumbre. De igual manera, este tema de los usos, este tema de la factura, prácticamente todas las fiestas patronales son así, así es. De igual manera, estos usos, en cuanto estos usos sean reconocidos por una sociedad, por una colectividad, automáticamente se vuelven costumbres. Y les comento que en materia mercantil son reconocidas porque las operaciones entre comerciantes, si algo necesitan, es ser ágiles. No podemos como comerciantes darnos el lujo de retrasarnos en documentar operaciones porque entonces estaríamos perdiendo ese lucro, esa ganancia. Las personas que son comerciantes en derecho son aquellas personas que hacen del comercio su ocupación habitual, ordinaria, viven del comercio. Si yo, por ejemplo, pongo una taquería, imagínense que cada cliente que va a mi taquería le haga un contrato de compraventa de tacos y vamos a poner una cláusula donde adiciona un precio si hay salsa o si no hay salsa. No podemos hacer eso, estamos perdiendo dinero, las operaciones comerciales necesitan ser ágiles, rápidas. Por eso es que en materia comercial la costumbre está permitida en estas materias. Oye, dame 3 tacos al pastor, dame 2 de carne normal y rápido, hacemos una compraventa verbal, no tiene que ser documentada, todo tiene que ser más ágil. Así lo reconoce la ley mercantil. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando, de los usos y las costumbres? No,
Solamente, no sé si me podría dictar cómo es en español Ok. el concepto de Sí, lo costumbre. vamos a aclarar. Si yo te pregunto, a ver, explícame qué es en español, inveterate consuetudo topino un necesitates. Si yo te pregunto eso en el examen, lo que tú me tendrás que responder es que la costumbre tiene dos elementos. Uno, un, una práctica reiterada en el tiempo. Tú me tendrás que responder qué significa eso en español. Número uno, que la costumbre tiene dos elementos. Una práctica reiterada en el tiempo y segundo elemento, que esa práctica reiterada en el tiempo sea reconocida por una sociedad o por una comunidad. Eso es lo que me tienes que poner y se acabó, ¿ok? Ok, gracias. Oiga, profe, Sí, y esta práctica del tiempo que usted dice, ¿cuántos años por lo menos debe de tener que se realiza? interesante tu pregunta. Interesante tu pregunta. La costumbre por regla general no es escrita. ¿Cuánto tiempo ha pasado Ajá. que llevamos ahorita haciendo este tema de la factura? Muchos años, seguramente. Aquí no tenemos que contar una temporalidad específica porque la ley no lo dice. Lo que tenemos que esperar para que esto suceda es que la sociedad autorice la práctica de ese uso reiterado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Pues no lo sé. Hasta que la sociedad acepte esa práctica reiterada en el tiempo, hasta ese punto se volverá costumbre. A lo mejor se tarda en autorizarlo, en reconocer esa práctica reiterada en el tiempo, ya es reconocido, ya es social. A lo mejor nos podemos tardar 20, 30 años, 50, 5. En cuanto se den estos dos elementos, en cuanto ese uso sea reiterado, sea aceptado socialmente hablando, en ese momento ya se vuelve costumbre. Y no está documentado, porque la costumbre no es documentada. Si ustedes van ante el Ministerio Público, fíjense a dónde llegamos. Si ustedes van al Ministerio Público, como dices ahorita, Luis, para hacer este cambio de propietario, pues el MP o las autoridades competentes de movilidad me piden la factura endosada. El Ministerio Público no va a preguntar, no le interesa si está bien, si es preciso o no es preciso en derecho. A mí el manual de instrucciones me dice que pide la factura endosada. Entonces ya está socialmente reconocida esa práctica. Ya es costumbre. ¿Ok? ¿Se me explicó o no? Oiga, profe, Sí. por ejemplo, bueno, suponiendo que hay una comunidad de cualquier estado de la República que hacen una feria que no haya existido, por ejemplo, no sé, se me ocurre la feria del Nacho. Sí. El hecho de que se usen los logotipos de los municipios o las delegaciones no quiere decir que ya se está, digamos, legalizando. No. De hecho, ojo con ese tema, porque hay dos posibilidades. Primer tema, si yo, por ejemplo, tengo un negocio y utilizo un símbolo, una figura, tengo un nombre comercial y a lo mejor tengo un símbolo, tengo un logo, la palabra correcta, y ese logo está registrado en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la persona que puede comercializar con ese logo y con ese nombre comercial soy yo. En el caso de particulares, ¿eh? Y entonces te vas a exponer a un litigio onerosísimo porque todo eso que tú lucraste en la feria utilizando un logo que no es tuyo, te lo van a demandar. En el caso de particulares. En el caso de los logos nacionales es más delicado porque hay una ley de símbolos patrios y de símbolos nacionales y está prohibido y te puedes enfrentar a esas sanciones desde el punto de vista comercial o hasta penales. ¿Ok? Por No, eso pero te digo. esto es en el caso de que la delegación, bueno, por lo que yo tengo entendido, siempre que se va a hacer alguna feria, se le debe de pedir permiso a la delegación o al Correcto, municipio. correcto. Sí, Entonces, eso ya no quiere decir que se va a autorizar y se va a seguir haciendo esa feria y que desde ese año ya aplica esto de la costumbre. no, no, si utilizas el símbolo del Estado es porque el Estado te dio permiso, para empezar. Difícilmente alguien se aventaría a utilizar el símbolo, pero no quiere decir que sea oficial, por supuesto que no. Para que una situación se haga oficial tienes que hacer el trámite administrativo pertinente, tienes que documentar este permiso ante la delegación o ante el municipio que sea pertinente. Se documenta el permiso administrativo y bueno, pues tú ya lo tendrás que acreditar. Si la autoridad verificadora te solicita el documento, tendrás que acreditarlo porque si no te vas a exponer a una clausura o una suspensión de actividades porque estás infringiendo permisos o series
o leyes administrativas, ¿ok? Pero el hecho de que utilice los logos no significa que sea oficial. Sí, No, pero yo me refería a si esto que usted habla de cuántos años tienen que pasar para que sea tomado como una costumbre. ¿Te refieres a que yo utilice el logo de la feria muchos años para que sea reconocido? Uh-huh. O por ejemplo los flyers y toda la publicidad que se empieza a manejar. ¿No servirá? Para que sea reconocido socialmente, pues es Ajá. un elemento, o sea, tú puedes tomar, o sea, vamos a distinguir dos cosas. Una cosa, como te mencionaba, es el permiso administrativo y otra cosa es que durante todos los años que yo realizo la feria, a lo mejor, como me dieron permiso, utilizo el logo o utilizo este flyer o utilizo alguna imagen y a lo mejor ya es costumbre, ya sabemos que es la feria del pueblo, ya sabemos que en esta fecha, en este día, pues ya es una costumbre del pueblo. ¿Ok? Pues eso puede ser un elemento que te puede ayudar a identificar que ya es una costumbre. Eso sí es verdad. ¿Sí está respondida la pregunta? Uh-huh. Sí, justamente iba por ese lado. Sí. Ok. Ok. ¿Alguien más, niños? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya hablamos de la ley o proceso legislativo, ya hablamos de la jurisprudencia, ya hablamos de los usos, ya hablamos de las costumbres. Vamos a hablar de la doctrina ahora. Ahora vamos a hablar de la doctrina. La doctrina es otra fuente formal del derecho. ¿Alguien tiene idea de lo que sea la doctrina? ¿Alguien sabe qué es esto? Pues en mi clase anterior nos dijeron que es todo lo que está en los libros. Ok. Y no es tan lejos de la realidad, justamente es así. Pero vamos a definirlo de una manera más formal, más científica, ¿ok? La doctrina va a ser justamente ese conjunto de conocimientos, ese conjunto de estudios, es un conjunto de conocimientos, un conjunto de estudios. ¿Qué hacen quiénes? ¿Quiénes hacen ese estudio? ¿Quiénes plasman esos conocimientos en una obra? Pues los conocedores del derecho, unas personas que pueden ser llegadas a ser conocidas como los famosos jurisconsultos. Los jurisconsultos. ¿Qué es un jurisconsulto? Pues un sabio del derecho, un conocedor del derecho, un doctrinario, una persona que tiene una trayectoria académica adecuada y que toda su vida se ha dedicado a estudiar el derecho, como Eduardo García Maínez, como Miguel Villero Toranzo, como Domínguez y Martínez, estos señores que son abogados, que son jurisconsultos, que toda su vida han dedicado a este tipo de investigación académica para explicarnos a lo mejor algunos temas del derecho que no conocemos nosotros. Yo toda mi vida he sido civilista y todavía no entiendo el Código Civil. Me voy a dedicar a hacer una obra, un libro, para explicar a los estudiantes de la academia cómo funcionan estos temas en derecho civil. Ese conjunto de obras, ese conjunto de estudios que documentan en un texto los profesionales del derecho, los jurisconsultos, eso es doctrina. La doctrina, pero por supuesto que es una fuente formal del derecho. Todos estos conocedores del derecho se dedican a estudiar de una manera tan pormenorizada los temas que en algún momento dado esos estudios pueden llegar a ser tomados en consideración por los auténticos legisladores para poder reformar o modificar una ley. Hay una historia por ahí interesante. Quien tenga curiosidad, investíguelo, referente a la redacción del Código Civil aquí en México. Borja Soriano, quien era un civilista muy famoso, dicen que lo encerraron en el palacio hasta que no redactara la parte de obligaciones del Código Civil. Por eso la redacción a veces puede variar en cuanto a estilo. Eso dicen, una leyenda urbana. Entonces todos estos doctrinarios, a lo mejor no viene en la ley, pero yo les voy a dar un concepto de mi autoría de la jurisprudencia. Voy a hacer un libro analizando todos esos artículos 215 a 230 de la ley de amparo y además voy a enriquecer esa investigación con algunas fuentes de otros autores que sí hablan de la jurisprudencia. Voy a explicarle a los alumnos con mis palabras o al público en general lo que es una figura jurídica. Obviamente esos estudios nos ayudan a comprender más el derecho,
más las normas. De por sí la redacción de las leyes es complicada, los abogados somos muy complicados. Necesitamos a alguien que nos explique. Por eso se aconseja que los estudiantes a nivel licenciatura, desde ahí, y desde antes si es posible, siempre consulten un libro. Si ustedes como estudiantes de la rama jurídica tienen alguna duda, pues lo primero que tienen que hacer es acudir a un buen texto, que viene muy complicado porque hay algunos autores, como el propio García Márquez, que la redacción y la terminología puede llegar a ser sumamente complicada al principio. Pues sí, se tienen que familiarizar y a lo mejor tienen que acudir a un diccionario jurídico. Ustedes se darán cuenta, hay un diccionario jurídico también de Editorial Porrúa, de un señor que se llama Rafael de Pinavara. Se lo recomiendo. Si ustedes leen el Eduardo García Márquez, que ahorita es el libro de cabecera que tenemos, y no comprenden algún concepto, ustedes pueden tener este diccionario jurídico. Oye, a ver qué es derecho real, qué es derecho personal, qué es derecho subjetivo, qué es derecho adjetivo. Estos señores nos explican a veces en castellano lo que no podemos entender en lenguaje jurídico. Entonces la doctrina es esa serie de conocimientos, esa serie de estudios que hacen los profesionales del derecho, los conocimientos, los conocedores del derecho, los jurisconsultos, para poder entender estos temas jurídicos. ¿Sí está claro lo que es la doctrina? ¿Alguien tiene alguna duda referente a la doctrina? No, maestro, todo bien. Muy bien. Entonces, pasemos a la última fuente formal del derecho. Última fuente formal del derecho. Y me estoy refiriendo a los principios generales del derecho. Me estoy refiriendo a los principios generales del derecho. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Lo pudieron revisar en su curso ordinario? O si no lo saben, ¿qué se les ocurre que sea? Son unos que no dentro de las leyes, pero dan a entender algo sobre las funciones del derecho. Ok, esa es una idea. Me dice Luis por acá que son los términos jurídicos y sus definiciones. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Perdón, alguna idea, perdón. ¿Alguien sabe lo que es una máxima? Si han leído algún libro filosófico, ¿qué es una máxima? ¿Qué es un dicho? ¿Qué es un refrán? Una frase célebre. ¿Alguien ha escuchado oír de eso? Pues los principios generales del derecho, a manera de máxima, a manera de frases célebres, constituyen una serie de reglas generales que se pueden utilizar de manera supletoria. La ley permite utilizar este tipo de normas básicas, este tipo de principios, este tipo de máximas, en los casos en los que la ley no sea suficiente. Cuando en las sentencias, vamos a ponerlo de esta manera, cuando yo llevo a cabo un litigio, un pleito, en materia civil, los jueces en materia civil, para resolver el asunto, se tienen que basar en las leyes mexicanas, se tienen que basar en el Código Civil, en el Código de Procedimientos, es lo natural. Si estos códigos no son claros o no prevén ciertas situaciones o ciertas figuras, podemos aplicar de manera supletoria, como la ley no lo explica, podemos aplicar, podemos suplir esa fundamentación con la jurisprudencia. Antes de eso les tengo que explicar dos figuras. Hay dos figuras que se conocen como fundar y motivar. Esto es importantísimo. ¿Qué significa fundar y motivar? Bueno, primero fundar. Fundar significa transcribir, insertar los artículos aplicables al caso concreto. Eso es fundar. Si yo, por ejemplo,
tengo una sentencia, yo como juez tengo que dictar una sentencia referente a un tema de posesión, yo tengo que fundamentar con el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal, porque el 790 me dice que es la posesión. Posesión significa insertar, poner el articulito, que es poner los artículos que aplican a este caso. Eso es fundar. Y motivar, ¿qué será? Motivar significa exponer, explicar los razonamientos lógico-jurídicos que se aplican al caso concreto. No basta con poner el articulito en la sentencia, no basta con fundar. También tenemos que explicarlo. Como autoridades jurisdiccionales también tenemos que explicar. Eso es motivar. Vamos a exponer los razonamientos lógico-jurídicos que se aplican a este caso, por virtud de los cuales estoy condenando o absolviendo a una persona. ¿Ok? Entonces, dice la propia Constitución que cuando los jueces civiles van a dictar sentencias, tienen que fundar y motivar con base, naturalmente, en las leyes civiles. Si las leyes civiles no son claras o son omisas, en segundo lugar, los jueces se tienen que basar en la jurisprudencia. Si la jurisprudencia tampoco es clara o no prevé alguna figura, entonces los jueces civiles, solo en las sentencias del orden civil, se pueden basar. Váyanme preparando, por favor, ahorita lo vamos a leer, el artículo 14 constitucional, 14. En los principios generales del derecho. En los principios generales del derecho. ¿Cómo qué? ¿Qué será un principio general del derecho? Quien puede lo más, puede lo menos. Ese es un principio general del derecho. Quien puede lo más, puede lo menos. Otro más. La suerte de lo principal sigue a lo accesorio. Sigue a lo accesorio. Si yo estoy reclamando intereses de un adeudo en juicio, si yo estoy reclamando intereses de un adeudo en juicio y se extingue el adeudo principal, pues los intereses son una cosa accesoria, también se van a extinguir. Esa serie de máximas, de refranes, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene a la mano el artículo 14 constitucional ya? Sí, ¿Qué dice el artículo 14? Cuéntame. a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Ahí está. Entonces sí tenemos un fundamento constitucional de los principios generales del derecho. La Constitución lo permite. Si yo les pregunto en el examen cuáles son los fundamentos o cuál es el fundamento de los principios generales del derecho, pues aquí está. Es el artículo 14 constitucional. Les voy a subir hoy una tareita muy sencilla, consistente también, en que en un documento, nada más, digo, ya me lo dijeron, ya sabemos que es el 14, pero el artículo era que me transcribieran esta partecita, que transcribieran el artículo 14 constitucional, para que ustedes supieran que ese es el fundamento constitucional de los principios generales del derecho. Y en el mismo documento también me van a transcribir cuáles son esos principios generales del derecho. Esto sí lo pueden investigar en internet, esto sí es más fácil. En internet le ponen ahí principios generales del derecho, me lo documentan, lo suben y vámonos, para que ustedes por lo menos conozcan. Quiero que los conozcan para que si algún día ustedes tienen la necesidad de aplicar uno, pues por lo menos conozcan cuáles son. Por ahí algún loco me dijo en introducción que esto puede servir, que aplica. Pues ya los conocen. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando, muchachos?
Con esto agotamos entonces el tema. Les quiero hacer una acotación. Hay algunos profesores o algunos docentes o algunos autores que infieren o que mencionan que los tratados internacionales pueden llegar a ser considerados como una fuente del derecho. Esto es erróneo debido a que los tratados internacionales, que son la manera en que documentan los estados sus relaciones jurídicas, los tratados internacionales entran dentro de la primer fuente del derecho, que es la ley o proceso legislativo. Hay un principio que dice justamente que la voluntad de las partes es ley en el contrato. Entonces, estos tratados internacionales se basan en leyes, se documentan, es como decir que los contratos son fuente del derecho. Pues la voluntad entre los estados se documenta a través de un pacto, de un tratado internacional. Hay algunos tratados internacionales que son disposiciones normativas que son aplicables en México, como el Pacto de San José, como la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre, etcétera. Todas esas pues, son disposiciones normativas, son leyes, por eso se incorporan dentro de esta fuente. ¿Okay? ¿Alguien más tiene alguna duda? O bueno, con esto terminamos prácticamente el tema. ¿Hay una máxima que tenga más peso o valor que la Constitución aquí en México? No, así como lo dice el propio 14 constitucional, y solo en civil, los principios generales del derecho solo aplican en la materia civil, así como lo dice el 14. Primero se tiene que aplicar la ley, el Código Civil. Naturalmente, pues también podemos hablar de la jurisprudencia. Si no hay nada, si la ley es omisa, solo entonces la Constitución me permite aplicar un principio general del derecho. Pero los principios generales del derecho nunca van a tener un valor o un peso superior a la ley. ¿Ok? Y recuerden que solo se dan en materia civil. Bueno, aparte de esto, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, ninguna. Muy bien, niños. Bueno, aquí terminamos entonces este tema tan importante que son las fuentes del derecho. Este tema me interesaba muchísimo que lo platicaran. Vamos a el siguiente tema que tenemos que abordar. Es un tema que se le llama, no nos va a dar tiempo de agotarlo hoy de hecho, pirámide de Kelsen. No sé si lo hayan visto en sus cursos ordinarios, pero la pirámide de Kelsen se utiliza, recuerden ustedes que conforme a las reglas del positivismo, todas las leyes emanan de una ley general o principal, que es la propia Constitución. Lo que hace Hans Kelsen a través de este ejercicio, o lo que se hizo a través de este ejercicio de la pirámide, es conocer cuál es la jerarquía de las leyes, para saber cuál es la ley principal de la cual emanan las demás, desde el punto de vista general, y que podamos saber cuál es la ley más específica. Vamos a dibujar la siguiente clase, vamos a dibujar una pirámide, y en la cúspide de la pirámide, hasta arriba, va a estar la ley primordial, la máxima ley, la ley más general, de la cual emanan todos. Entre más esté arriba ubicada una ley, es más general, y se aplica a más personas. De tal manera que la ley que debe de estar en la cúspide de la pirámide es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la ley de ley, es la máxima ley, la ley suprema. De esa ley emanan o provienen todas las leyes que en lo subsecuente se expongan en la pirámide. ¿Ok? Vamos a hablar de los ámbitos de validez de la norma. Vamos a hablar de los tratados internacionales, que también es importante tratar esto. Vamos a ver cuál es esa jerarquía, hasta llegar a la cúspide, o más bien hasta llegar a la base de la pirámide, que son las normas más específicas, la famosa norma jurídica individualizada. La norma que está hasta arriba entonces siempre será la Constitución. La norma que esté en la base de la pirámide será la norma más específica, de tal manera que hablamos de una ley o de una norma que está específicamente diseñada para una persona. ¿Alguien me puede dar un ejemplo o a alguien se le ocurre el ejemplo de una norma jurídica individualizada que esté hasta abajo de la pirámide, una ley hecha específicamente para una persona? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de esto? ¿Podrían ser las leyes que hablen sobre las penas del delito de robo? El delito de robo
es una ley que va a aplicar a todas aquellas personas que se ubiquen dentro de esa hipótesis. El Código Penal, dentro de sus artículos, va a definir el tipo penal de robo, pero todas las personas que roben van a ser acreedores a las sanciones que vienen en esa ley. Esa todavía no es tan específica. Hablamos de una ley específica, que esté hecha específicamente para una persona, todavía más general. ¿Se les ocurre algo? ¿El pago de impuestos? El pago de impuestos o las leyes fiscales se refieren a leyes, si nosotros nos ubicamos en algún supuesto, se refieren a las leyes a las personas que cuando se ubiquen en algún supuesto tengan que hacer ese pago de impuestos. Por ejemplo, si yo me enriquezco con la venta de un producto, pues yo tengo que pagar un impuesto sobre la renta, pero sigue siendo muy general esa ley, es federal, se puede aplicar a muchas personas. A ver, alguna otra cosa que se les ocurra, puede ser interesante. Una ley específica, si hecha específicamente para Juan Pérez. ¿Un contrato individual de trabajo? El contrato individual de trabajo lo hacen el patrón y el trabajador, ¿okay? No lo hace ningún Ok. tipo de autoridad, pero te acercaste. El ejemplo por excelencia es una sentencia. Una sentencia. Cuando el juez quinto de lo familiar me condena al pago de impuestos, se condena a Luis Francisco Peña a pagar la cantidad de 50,000 pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia a favor del menor fulano de tal. ¿Ok? A través de una sentencia firme, ya el juez me vincula, me obliga a hacer una obligación. Es una obligación que de manera concreta yo tengo que hacer. Prácticamente una sentencia es una norma individualizada, es una disposición legal, traje la medida, hecha específicamente para una persona. Hasta abajo estarán las sentencias, la norma jurídica individualizada, y hasta arriba está la Constitución, lo más general. Bueno, todo eso lo vamos a estudiar el día de mañana. ¿Alguien tiene alguna duda de algún tema que ya hemos visto de la sesión de hoy, muchachos? No, profesor. Ok. Bueno, muchachos, entonces yo agradezco su tiempo y si no nada más que hablar el día de hoy, nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias a todos. Siendo las 2 horas con 54 minutos del día 19 de julio de 2021, se da por concluida la sesión de Introducción al Estudio del Derecho del curso de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano, semestre 2021-1, en su horario de 1 a 3 de la tarde.